Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Pamela Moscoso. Estoy en la Universidad de IKEAM estudiando la carrera de Ciencias Experimentales, actualmente cursando el sexto ciclo. Hoy vamos a hablar de la distribución normal. Continuemos. La distribución normal es con mucho la más importante de todas las distribuciones de probabilidad. Es una distribución de variable continua, con campo de variación de menos infinito e infinito. Fue descubierta por Gauss al estudiar la distribución de los errores en las observaciones astronómicas. Sus parámetros son la media, que se representa con este símbolo, y la desviación típica, que se representa con este símbolo. Como ejemplos donde se aplica la distribución normal se tiene la altura de los hombres o de las mujeres, variaciones en la medida de algunas magnitudes físicas o en rasgos psicológicos o sociológicos mediables como el cociente intelectual o los hábitos de consumo de cierto producto. Características. La media, moda y mediana coinciden en el máximo de la curva. El área encerrada bajo la campana y el eje X es igual a la unidad. Los puntos de la inflexión son los puntos media más desviación típica y media menos desviación típica. En este gráfico tenemos la campana de Gauss, que como podemos ver aquí, en el centro tenemos a la media, en el lado izquierdo tenemos a la media menos la desviación típica, que es en la posición negativa, y en la derecha la media más la desviación típica, que es en la posición positiva. Distribución normal reducida tipificada. El puntaje Z a partir de la variable X que sigue en una distribución normal. Aquí tenemos lo que viene siendo la fórmula de la distribución normal, que tenemos la Z, que es igual a la X, que es el número de valores, menos la media y sobre la desviación típica. También tenemos la Z, que es igual a el número de valores, menos la media aritmética y sobre la desviación típica también. Y X es igual a la media más la desviación típica por Z. El área bajo la curva es la probabilidad de Z menor o igual que Z0. Parámetros. Distribución normal estandarizada. Tenemos la media, que es igual a 0, la desviación típica, que es igual a 1, y los puntos de inflexión, que es igual a menos 1, a más menos 1. Tenemos que las conclusiones a partir de la fórmula. Cuando X es menor a la media, el valor de Z es negativo. Cuando X es mayor a la media, el valor de Z es positivo. Y cuando X es igual a la media, el valor de Z es igual a 0. Aquí podemos observar en la gráfica lo que acabamos de decir. Tabla de distribución de probabilidad Z. En la tabla de distribución Z se encuentra el valor de área bajo la curva. Probabilidad. Primero, identificar las maneras en que la gráfica presenta los datos. Aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos el ejemplo, que es la Z igual a X menos la desviación, la media y sobre la desviación. Tenemos que la probabilidad de Z es mayor que a 1, que nos da como resultado el 0,1587, y la probabilidad de Z, que es mayor a 1,96, que es igual a 0,0250. En este caso indica que el valor contenido en la tabla corresponde al área medida, que es el área gris, desde la cola derecha, positivo, hacia X, correspondiendo a probabilidad que Z es mayor que X.
Suponiendo que Z es igual a 1.16, el valor de la columna coincide con la parte entera y el primer decimal, que es 1,16, y el valor de la fila corresponde al valor de la centésima parte, que es el 1.16, pero en este caso es el 6, el valor marcado. La interacción corresponde al valor de probabilidad. La probabilidad de Z es mayor a 1.16, que esto nos da como resultado a 0,1230. Si se desea conocer la probabilidad de Z, que es menor o igual que a 1.16, entonces este valor se debe restar al 0.5, que corresponde a la probabilidad total de la cola. Entonces, la probabilidad de Z, que es menor o igual que a 1.16, esto es igual al 0.5 menos el 0.123. Entonces, la probabilidad de Z menor o igual que a 1.16 nos da como resultado el 0,377, como podemos observar aquí. Teorema de límite central. Entonces es fundamental de probabilidad y estadística. Describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. Muestra suficientemente grande la distribución de las medidas que siguen aproximadamente una distribución normal. El tamaño de la muestra depende de la forma de la distribución original. Distribución simétrica es igual al tamaño pequeño que podría producir una aproximación adecuada. La distribución considerablemente asimétrica es igual al tamaño de muestra grande. Se aplica independientemente de la forma de la distribución de la población. Como siguiente punto tenemos que la muestra de tamaño n da una población. No importa la forma de la distribución original de la población, la distribución de promedios seguirá una distribución normal. Útil para probar hipótesis. Entonces, puede demostrar que la muestra representa a una población distinta de la conocida. La comprobación se hace directamente aplicando este teorema. Si la probabilidad de observar que el promedio en estudio es mayor o menor es lo suficientemente baja, entonces se puede rechazar la información. Hipótesis nula de que la muestra es como las otras. El ejemplo de la distribución normal. Entonces tenemos como ejemplo que supongamos que un grupo de 80 estudiantes tiene una media de edad de 23 años, con desviación estándar de 2.8 años. Suponiendo que sigue una distribución normal, calcule la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar dentro de ese grupo que tenga por lo menos 20 años. La probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar dentro de un grupo tenga entre 22 y 25 años. El número estimado de estudiantes que tenía más de 24 años. Primero, la probabilidad de que el estudiante seleccionado al azar dentro de este grupo tenga más de 20 años es mayor o igual que 20. X es igual o igual que 20, que corresponde al área en el color azul, como vemos en la imagen. El 50% de la probabilidad acumulada en la mitad derecha, que es de 23 en adelante. Aquí podemos observar que nos divide, y aquí está el 23 hasta el 32 y infinito. La probabilidad contenida en el área bajo la curva desde X20 hasta la medida. Aquí podemos ver que está seleccionado, que está pintado con azul también del 20 al 23.
Se debe tener en consideración que la tabla de distribución Z brinda el valor del área bajo la curva, probabilidad, para valores positivos mayores que Z desde el extremo izquierdo hacia la media. Sin embargo, también se debe recordar que la gráfica es simétrica, por lo que se debe identificar el área como si se tratara de su reflejo en un espejo. Sabiendo esto, el valor de probabilidad encontrado en la tabla se corresponde con la probabilidad complementaria del problema en cuestión. Y vamos a ver las siguientes imágenes. Aquí podemos ver que lo que no está pintado es la probabilidad complementaria. Y aquí tenemos el valor de Z, que es igual al menos 1.07. Y aquí la probabilidad que se encontrará en la tabla. Esta es la probabilidad que vamos a hallar. Tomando entonces Z, que es igual al 1.07, el valor de P es igual a Z mayor que 1.07, que esto nos da como resultado 0,1423. El valor corresponde tanto a la probabilidad que es Z mayor que 1.07 como a probabilidad que Z menor que menos 1.07. Y recuerden que es como un espejo. Asimismo, este valor corresponde a la probabilidad de que el individuo tenga una edad menor a 20 años. Entonces, la probabilidad es de que X sea menor que 20 años. Tomando los datos calculados anteriormente, el valor de probabilidad sería que la probabilidad de X sea mayor o igual que 20. Esto nos da como resultado 1 menos la probabilidad de X menor a 20. Entonces hay que recordar que la probabilidad total es 1. Probabilidad que es igual a X mayor que 20, que nos da como resultado 1 menos 0,1423. Y la probabilidad que es X mayor que 20, que también nos da como resultado, restando ya el 1 menos 0,1423, nos da como resultado el 0.8577, que también equivale a un 85,77%. La probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar dentro de ese grupo tenga entre 22 y 25 años es igual a la probabilidad de 22 menor o igual que X. Y X es menor o igual que al 25. Siempre es útil dibujar las condiciones del problema. Entonces, aquí podemos ver que la campana está seleccionada en el 23 y que el marcado en azul tenemos el 22, que es la probabilidad, y el 25. Aquí podemos ver que la probabilidad es que X es menor o igual que 22 y el 25 es mayor a X. Y podemos ver en la imagen. Se procede a calcular los valores de Z para ambos extremos entre el 22 y el 25. Aplicando la fórmula, que sería Z1 es igual a 22 menos 23 sobre el 2.8, que nos da como resultado menos 1 sobre 2.8. Realizamos esta operación y esto nos da como resultado el menos 0,36. En Z2, que es igual al 25 menos 23 sobre el 2.8, que nos da como resultado, realizando la operación, al 2 sobre 2.8. Y en total nos da el 0,71, perdón. Y aquí igual podemos observar que aquí está el valor de 0.36 y aquí está el valor de Z2, Z1 y Z2 graficados. Siguiendo la mecánica del problema anterior, las probabilidades complementarias obtenidas en la tabla son probabilidad de Z1, que es menor
a menos 0,36, que esto nos da un igual de 0,3594, que corresponde a que la probabilidad de X es menor que 22. Y tenemos como probabilidad de la Z2 que es mayor al 0,71, que esto es igual al 0,2389, que corresponde a que la probabilidad de X es mayor a 25. Por lo tanto, la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar dentro de ese grupo tenga entre 22 y 25 años es probabilidad 22 menor o igual que X, y que X es menor o igual a 25. Entonces, esto es igual a 1 menos la probabilidad de X menor que 22 menos la probabilidad de X mayor que 25. Realizamos la operación, que sería 1 es igual a la probabilidad de X, que nos da como resultado el 0,3594, y la probabilidad de X en 25, que nos da como resultado 0,2389. Realizamos esta resta y nos sale 0,5983. A este número le restamos 1, que nos da 0,4017, lo cual esto equivale a un 40,17%. Para el tercer caso, el número estimado de estudiantes que tienen más de 24 años, se calcula primero la probabilidad de tener más de esa edad. Entonces tenemos la probabilidad que es X mayor a 24, y le vamos a calcular Z 24 menos 23 sobre el 2.8. Esto nos da como resultado el 1 sobre 2.8, y si esto le realizamos en la calculadora, nos da como resultado el 0.36. La probabilidad de Z es mayor a 0.36. Realizando la operación nos da como 0.3594, que corresponde a la probabilidad de que X es mayor a 24. Y aquí tenemos la gráfica realizada. Como podemos ver, aquí ya se encuentra solo pintada del lado derecho, a lo que corresponde la probabilidad. Puesto que, como se explicó en las clases anteriores, el valor de probabilidad se corresponde con la frecuencia relativa, por tanto también es una proporción. Teniendo en cuenta que la probabilidad de X es mayor al 24, que es igual al 0,3594, sería la proporción de estudiantes mayor de 24 años. Es entonces el número de estudiantes mayor, que es mayor de 24 años, que es igual a la n por probabilidad de X mayor que 24. Mayores de 24, que es igual al número completo, que eran 80, si recuerdan en el ejercicio planteado, por el 0.3594, que nos da como resultado el 28.5. Entonces existen aproximadamente 29 estudiantes. Ahora vamos a hablar sobre la distribución binomial. Es una distribución de probabilidad discreta. Tenemos 4 puntos. El 1 es, solo tienen 2 posibles resultados a los que se le pueden nombrar éxito o fracaso. Como los datos son el resultado de un conteo, razón por la cual se clasifica como discreta. 3. El experimento consiste de varias pruebas y en cada una de las probabilidades es la misma. Y 4. Las pruebas que se repiten son independientes. Las características de la distribución binomial. La distribución binomial puede considerarse como una generalización del modelo de Bernoulli, experimento aleatorio de éxito o fracaso, en donde el experimento se realiza n veces y se utilizan experimentos o eventos que tienen las siguientes características. A. Solo hay 2 posibles resultados. B. Los resultados son independientes. C. La probabilidad de éxito permanece constante en todas las veces que se realice el experimento. D.
El experimento se realiza n veces bajo las mismas condiciones y estamos interesados en que hayan X éxitos. Y cuando hay extracciones de elementos, se debe realizar con reemplazo. Construcción de una distribución binomial. Para construir una distribución binomial es necesario conocer el número de pruebas que se repiten y la probabilidad de que suceda un éxito en cada una de ellas. La fórmula que se describe la distribución es la siguiente. Aquí podemos ver en la imagen la fórmula en donde n es el número de pruebas, x es el número de éxitos, p es la probabilidad de obtener un éxito y la q, que es la probabilidad de obtener un fracaso, que se calcula q es igual a 1 menos p. La media y la varianza de una distribución binomial. La media y la varianza de una distribución binomial se calcula usando la media, que es igual al NP, que es el número, y la probabilidad, que es el 80 por 50. La desviación típica al cuadrado, que es NPQ, que es igual al 80 por 50 y por 50, que nos da un resultado de 1. Ejemplo. Estos datos representan n cantidad de juego, que es 80. La probabilidad es del 0.5 y la probabilidad de ganar un juego es la probabilidad de éxito. Este indica que el promedio de juegos ganados es de 40, con 80 partidos jugados, y esa es la probabilidad de fracaso. Función de distribución acumulada. Los parámetros de la distribución binomia son n, el número de repeticiones del experimento, x, el número de éxitos que deben haber en las n ejecuciones del experimento, y p, que es la probabilidad de cada repetición. Si a variable aleatoria x tiene una distribución binomial, escribimos que b es x, n y p. Para representar la función de distribución acumulada, igual vamos a utilizar la fórmula que ya habíamos hablado. Ejemplo de la distribución binomial. Vamos a suponer que queremos coger un taxi. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que el próximo taxi que pase esté libre u ocupado. Definimos las variables del experimento. Definimos las variables del experimento y vamos a asignar a la probabilidad de éxito como P. Es decir, de que esté libre un 40%. Es decir, que es 0.4. Por tanto, la probabilidad de fracaso, que es la Q, es decir, de que esté ocupado, será del 1 menos la probabilidad. Entonces, esto es decir que es 1 menos el 0,4, que esto nos da como resultado el 0,6, o lo que es lo mismo, el 60%. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que 5 taxis y que de estos 5, 2 estén libres. El numerador de factor se obtiene entonces multiplicando 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, que esto es igual al 120, mientras que el denominador tendríamos que multiplicar el 2 por 1, por 3, por 2 y por 1. Y esto nos da como resultado 12. Por lo tanto, el resultado de factorial sería el 120 sobre 12, que si lo calculamos nos da como resultado 10. Fuera del corchete tendríamos el 0.4 al cuadrado, que nos da como resultado 0.16, y el 0,6 al cubo, que nos da como resultado el 0,002. Por lo tanto, el resultado final sería el 10 por el 0.16 por el 0.02, que esto nos da como resultado el 0.0064. Si lo multiplicamos por el 100%, tenemos como resultado que hay una probabilidad del 0,64% de que 2 de los taxis estén libres. Y eso es todo. Gracias.